Hola amigos, quiero hablarles de los vicios ocultos en la compra de bienes inmuebles en Colombia. Y les hablo de este tema porque estoy adelantando un casito, un proceso en el cual una clienta, que es una amiga, compró un inmueble a una constructora y cuando fue a habitar el inmueble encontró muchas deficiencias. Quiero contarles qué encontró, qué puede hacer, qué acciones puede tomar en contra del constructor o en contra del vendedor y en contra de la propiedad horizontal. Por eso los invito para que compartamos este video. Por favor, hasta el final del video y lo compartimos en todas nuestras redes sociales. Mire que nos puede interesar o podemos ayudarle a alguien que esté pasando por un tema similar. Bueno, vuelvo y les repito, quiero hablarles no en un lenguaje tan técnico, tan jurídico, sino para que ustedes me entiendan. Una amiga adquiere un apartamento en la ciudad de Bogotá, en una propiedad horizontal, se lo vende una constructora, por supuesto ella adquiere un crédito hipotecario y resulta que recibe el apartamento aparentemente en perfectas condiciones, pero cuando va a habitar el inmueble, una vez le hace ciertas reparaciones locativas, ciertas obras de embellecimiento, recordemos que esas obras de embellecimiento, reparaciones locativas, no necesitan estar amparadas por una licencia de construcción, primer TIC. Así lo establecía el artículo octavo de la ley 810 del 2003. ¿Cuáles son las reparaciones locativas? Las obras de embellecimiento. Pañete, pintura, estuco, embaldosinar, acabados. Sin embargo, se hacen las mejoras, pero encuentra que hay un defecto en los ductos. Normalmente el sanitario se rebosa, se devuelven las aguas negras y encuentra que en esa propiedad horizontal, no solamente en este apartamento, sino en muchos apartamentos sucede lo mismo. Entonces le reclama a la constructora y la constructora manifiesta que estos inmuebles los había entregado con cierta antigüedad, cierta anterioridad y que la ley 1480 del 2011, que es el estatuto del consumidor, establece un término de garantía para los acabados por un año. Entonces que ya transcurrió este año y que no va a responder la constructora. La señora muy angustiada pues acude a mi oficina y nosotros iniciamos varias acciones, que es las que quiero explicarles para que de pronto ustedes puedan acudir a estas acciones. Primero, la señora es objeto de una perturbación a la posesión y a la tenencia del bien inmueble. En este asunto se debe acudir ante un inspector de policía. Así se acudió. El artículo 77 de la ley 1801 del 2016 establece que estos daños por humedades, por filtraciones, como el que le sucede a la señora, es una perturbación a la posesión y a la tenencia del inmueble. ¿En contra de quién se puede colocar esta querella? Pues en contra de quien está generando la perturbación. Incluso en contra, pues precisamente de la propiedad horizontal. Recordemos que la ley 675 del 2001 establece que los ductos, las redes de los servicios públicos son zonas comunes de tipo esencial. Artículo tercero de la ley 675, ahí explica cuáles son las zonas comunes esenciales, pero además ustedes pueden encontrar que la administración, la propiedad horizontal, tiene la obligación de su mantenimiento. Artículo 19 y 55 de la ley 675. Entonces, hay una responsabilidad por omitir esta labor, esta función que tiene de hacerle mantenimiento a las zonas comunes de la administración y está generando una perturbación porque es una zona común de tipo esencial. Entonces, esta querella por perturbación a la posesión que trata el artículo 77, ya no estaríamos hablando del numeral primero que es por ocupación, sino por daños que se le están generando a humedades, hablaríamos incluso, o porque se le impide el uso, el goce, el disfrute, hablaríamos incluso, por ejemplo, del numeral quinto de la ley 1801, artículo 77, ley 1801 del 2016, recordemos. Además que esta querella sirve porque allí se van a recaudar pruebas. Recordemos que el inspector de policía va a intentar conciliar, si no se concilia dentro del procedimiento, ordena la práctica de unas pruebas, entre esas puede acudir ante el profesional técnico especializado con el cual cuenta ese despacho, el cual se presta de manera gratuita para que rinda un concepto técnico. Entonces ustedes van preconstituyendo unas pruebas que pueden hacer valer en otra clase de acciones judiciales.
Otra demanda que pueden colocar simultáneamente y que no impide que así estén adelantando por una perturbación la adelanten es la que trata la ley 1480 del 2011 ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Recordemos que esta ley es el Estatuto de los Derechos al Consumidor y establece la obligación del vendedor, del constructor, para responder por las garantías. Y esto no es una garantía de simples acabados. Aquí realmente, aquí hay un tema de eficiencia constructiva que no se pudo percibir al momento de la compra del inmueble. Entonces, el constructor tiene que responder, hay una oficina de asuntos jurisdiccionales, los superintendentes actúan con funciones jurisdiccionales como un juez de la República, entonces colocar una demandita con todas las formalidades ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Mire que ya van dos cositas. Tres, la conciliación siempre es importante porque además es requisito de procedibilidad cualquier demanda, una conciliación en derecho. Puede ser una conciliación eh, ante la personería, ante la procuraduría, ante un centro de conciliación privado, bien explicadito, incluso con las pruebas, con un concepto técnico de los defectos, los perjuicios que se le están ocasionando. Por ejemplo, a esta señora se le ocasionan unos perjuicios no solamente en el dinero que ha tenido que invertirse y que no ha podido habitar, no ha podido arrendar el inmueble. Entonces esto toca pues establecerlo muy bien y concretamente. Si hemos hecho esto y no nos han contestado, pues tenemos otra acción. Ante el constructor hay unos vicios ocultos. Recordemos que estos vicios no los percibimos al momento de la compra del inmueble, pero no nos permite este vicio usar, disfrutar, gozar el inmueble. Entonces, esta clase de vicios ocultos se reclaman porque el vendedor siempre debe salir al saneamiento de lo vendido. Artículo 1912 del Código Civil y siguientes. En este artículo 1912 dice las obligaciones que tiene el vendedor a salir al saneamiento. Si no lo hace, entonces la cuarta acción que se puede iniciar es un proceso de resolución de contrato en contra del vendedor, volver las cosas al estado normal, que le devuelvan el dinero con los perjuicios, con los daños ocasionados, con lo que tuvo que cancelar, con lo que dejó de percibir. Entonces puede ser un proceso de resolución del contrato y volver las cosas al estado normal y se acaba el asunto. Pero mire que también tenemos otra acción que podemos incoar. De pronto la señora o el que está viendo este video dice, no, es que yo no quiero volver al apartamento o el inmueble porque adicionalmente se me van a crear varias situaciones. Además es la vivienda familiar de mi familia, conseguir otro apartamento en unas condiciones similares, aunque tenemos este problema, aunque se me ha perjudicado tanto. Entonces hay otra demanda, una demanda de responsabilidad civil contractual. Cuando el vendedor ha incumplido el contrato y yo puedo demostrar ese incumplimiento con este vicio oculto, ojalá utilizando algún tipo de peritaje, si utilizaron la estrategia que le dije ante la inspección de policía, también allí hay un concepto técnico, ante la alcaldía, incluso ustedes pueden acudir ante la Secretaría del Hábitat. La Secretaría del Hábitat inicia procesos sancionatorios que trata la ley 1437 del 2011 por incumplimiento de las constructoras, de los vendedores de bienes inmuebles en estos asuntos, cuyas constructoras deben cumplir con las garantías, con los compromisos adquiridos dentro de esta clase de bienes y por los cuales se les dio una licencia para poder enajenar. Entonces, con esas pruebas en un proceso de responsabilidad civil contractual, y allí también se pueden pedir los perjuicios en contra de la constructora, en contra del vendedor en este caso. Y como último, podría proceder un proceso de responsabilidad civil extracontractual en contra de la misma administración del conjunto, porque ella tiene el deber de hacerle el mantenimiento a las zonas comunes y ha sido negligente. Cabe la responsabilidad civil extracontractual y se le puede reclamar toda esta clase de perjuicios que les he invocado, les he explicado en estas demandas. Mire que hay varias acciones, les quería colocar este caso de ejemplo para que lo tengan en cuenta. Hay vicios ocultos que no son perceptibles al momento de la compra y que no permiten habitar o utilizar los bienes inmuebles y que el vendedor siempre debe salir del saneamiento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.